Y en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30, leo de la versión Valera 60, dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue, lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero del Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Creo que todos nosotros pasamos momentos donde nos desenfocamos en nuestra vida cristiana. A todos aquellos que están acá y han conocido al Señor, me imagino que han comenzado su vida cristiana cuando entienden que son pecadores, que merecen la ira de Dios, entienden que Jesús, que es Dios hecho hombre, murió en su lugar, que se sacrificó, entregó su vida en nuestro lugar, en lugar de los pecadores. Y entendemos eso, entendemos que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, que Dios lo hizo todo, nos arrepentimos, que ponemos nuestra esperanza en Cristo y sentimos ese gozo como cristiano en el progreso del peregrino, esa mochila que se nos cae y empezamos a vivir una vida para el Señor y queremos, cada vez que respiramos queremos hacerlo para el Señor. Pero la realidad es que cuando el tiempo pasa nos vamos desenfocando. Empiezan a pasar situaciones en nuestra vida que de una manera nos desenfocan. O quizás a veces pasa no cuando conocemos al Señor, pero pasa cuando llegamos a una iglesia nueva. Quizás estuvimos buscando mucho tiempo una iglesia sana, encontramos una iglesia sana y también empezamos con todo, no queremos faltar un domingo, queremos servir en lo que haga falta, pero es lo mismo, el tiempo va pasando y nos desenfocamos. La realidad es que nuestra vida nunca es estática, sino que nos pasan cosas. Quizás perdemos un trabajo, quizás perdemos la salud, quizás tenemos problemas familiares, quizás tenemos que mudarnos. Vienen situaciones X y ese ímpetu con el que empezamos sirviendo al Señor empieza a menguar. Antes nos faltábamos un domingo por más que pase lo que pase y ahora, bueno, cada tanto un faltazo me pego, ¿no? Porque a ver si me hace mal venir todos los domingos a la iglesia. Y empezamos así a bajar de una u otra manera. A veces no son dificultades, a veces es la prosperidad lo que nos genera eso. A veces una persona, de vuelta, conoce al Señor o llega a una iglesia sana y empieza a servir y luego quizás en su trabajo lo empiezan a ascender y empieza a tener más responsabilidades y se empieza a desenfocar.
Quizás pone un negocio y el negocio empieza a prosperar cada vez más y le demanda cada vez más tiempo. Y esa persona que empezó sirviendo al Señor de todo corazón y dando su vida y tratando de esforzarse al máximo, empieza ahora a solamente cumplir con lo que debe hacer. Y eso es todo, nada más. Nos desenfocamos, esa es la verdad, nos desenfocamos. Todos, de una u otra manera, porque nuestra vida nunca es estática, sino que nos suceden cosas. Y eso que nos sucede de una u otra manera, si no estamos pensando en el Señor y enfocados en las Escrituras, nos desenfocan. Por eso, mi deseo es que en este texto el Señor lo use para poder enfocarnos en el Señor y para poder enfocarnos en nuestro servicio al Señor. Básicamente lo que vamos a ver en este texto es que todo el servicio fiel que hagamos para el Señor será recompensado. Todo el servicio fiel que hagamos para el Señor será recompensado. Pero, aquellos que no le sirvieron mostrarán que nunca han creído. Repito, todos los creyentes, todo lo que nosotros los creyentes hagamos hecho para el Señor no va a ser en vano. Dios un día lo va a recompensar cuando Él venga. Pero, aquellos que nunca le sirvieron mostrarán que nunca han creído. Y vamos a ver 4 verdades fundamentales del servicio al Señor que nos ayudarán a enfocarnos. 4 verdades fundamentales. Y la primera verdad que podemos extraer y ver en el texto es que, respecto al servicio al Señor, es que el Señor no nos pedirá más de lo que nos dio. Lo primero que nosotros tenemos que entender a la hora de servir al Señor y que nos va a ayudar a enfocarnos es que Dios nunca jamás nos va a pedir más de lo que nos dio. Noten conmigo versículos 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y noten esta frase importante. A cada uno conforme a su capacidad. Noten eso, subrayenlo en sus mentes porque es clave para entender el texto. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El Señor da esta parábola ahí en Mateo 25 en el contexto de hablar de su segunda venida. Si miraríamos el capítulo 24, el Señor está hablando de los últimos tiempos, está hablando del tiempo de la gran tribulación, todo lo que va a suceder justo antes de su venida. Si notan conmigo, por ejemplo, en el versículo Mateo 24, 29, en el capítulo anterior, 24, 29, dice Jesús, enseñando todo sobre los últimos tiempos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. O sea, esto es lo que va a pasar justo cuando el Señor viene. Pero el Señor les advierte que no sabemos cuándo Él va a venir. Noten ahí en el versículo 36 de Mateo 24. Dice Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, Jesús le está diciendo, yo voy a volver, va a haber un montón de catástrofes, de señales que van a suceder antes de mi venida, pero el momento exacto no lo sabe nadie. Y no solamente no lo sabe nadie, sino que el Señor, de cierta manera, se retarda más de lo que nosotros hubiésemos esperado, de lo que los apóstoles hubiesen esperado. Entonces el Señor les da ciertas parábolas a sus discípulos para enseñarles qué es lo que ellos deben hacer entre su primer venida y su segunda venida. O sea, el Señor, ahí en Mateo 24, está a punto ya de ser crucificado, a punto de morir, resucitar y ascender a los cielos. Y desde que Él asciende hasta que Él vuelve, que todavía no ha vuelto, por supuesto, va a pasar un tiempo. Bueno, hasta ahora 2000 años, de lo que sabemos. Entonces, ¿qué hacemos hasta que el Señor venga? Bueno, y el Señor da una serie de parábolas donde nos enseña qué hacemos
entre su primera venida y su segunda venida. Bueno, en la primera parábola, ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, el Señor enseña que debemos ser pacientes y velar. El Señor se tarda quizás más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Entonces no tenemos que dormirnos. El novio se demora más en llegar de lo que parecería que esperaríamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, no nos durmamos, velemos, estemos atentos. Eso dice la parábola de las 10 vírgenes. Estemos seguros de que somos creyentes, de que hayamos puesto nuestra confianza en Jesús. Pero ahora el Señor da otra parábola, de vuelta, que enseña lo mismo. ¿Qué hacemos entre la primera y la segunda venida de Cristo, los creyentes? Bueno, tenemos que velar, la parábola de los 10 vírgenes, pero ahora el Señor dice que velar o esperar al Señor no es quedarnos de brazos cruzados. No es que ahora sabemos que en muchas sectas ha pasado eso, ¿no? Empiezan a decir, bueno, el Señor viene tal fecha, tal día, tal año, y todos venden todas sus propiedades, su trabajo, se van a la montaña ahí, todos a esperar supuestamente porque en tal fecha viene el Señor. Bueno, eso no es lo que hay que hacer. En 2 Tesalonicenses, sabemos que algunos empezaban a dejar sus trabajos y no trabajaban porque el Señor ya viene, ¿no? Si vos supieses que quizás el Señor viene mañana, capaz no vas al trabajo. ¿Para qué voy a ir? Me quedo leyendo la Biblia y después voy a evangelizar, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Entonces podemos caer en el error de decir, bueno, ¿qué hago mientras el Señor viene? Bueno, no hago nada. No, sí hacemos. Tenemos que servirlo de manera diligente. No nos quedamos de brazos cruzados. No me quedo en mi casa encerrado en mi cuarto leyendo la Biblia todo el día. No. Tengo que servirle. Y entonces ahora el Señor, luego de hablar de que debemos velar, el Señor da otra parábola donde dice, velar no es quedarnos de brazos cruzados. Velar es servirle. Entonces, ¿qué hacemos entre su primera venida y su segunda venida? Le servimos. Le servimos con diligencia. Así que el Señor comienza esta parábola de una manera similar a la que comenzó en el versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿no? Y luego acá dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La expresión el reino de los cielos, esa frase, o a veces el reino de Dios, muchas veces se refiere a todos los creyentes, digamos, específicamente solamente a los que son creyentes. Por ejemplo, en Mateo 18:3, Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te haces como un niño, no te arrepentís, no pones tu confianza en Jesús como un niño, no entras al reino de los cielos. O sea, ahí está hablando de todos los creyentes. El reino de los cielos, ahí en Mateo 18, es igual a creyente. Pero a veces la expresión reino de los cielos no se usa como una manera de hablar solamente de los creyentes genuinos, sino de hablar de todos aquellos que se identifican con Cristo. O sea, hoy podríamos decir la iglesia visible. O sea, sabemos que no todas las personas que están en una iglesia son realmente creyentes. No todos los que seguían a Jesús eran realmente creyentes. Judas no lo era, por ejemplo, y tantos otros no lo eran. Entonces, a veces la expresión reino de los cielos no está hablando de creyentes genuinos, sino está hablando de toda persona que se identifica con Jesús. Por ejemplo, Jesús usa esta expresión reino de los cielos en Mateo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, verdaderos creyentes. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, la expresión ahí, reino de los cielos, está hablando de todas aquellas personas que se identifican con Jesús sin que sean realmente creyentes. Y Jesús, cuando acá usa la expresión el reino de los cielos, la está usando de esa manera. Jesús está hablando del reino externo, del reino visible, de todas aquellas personas que se identifican con Cristo, pero no necesariamente que son creyentes. Como vamos a ver, y ya se los adelanto, el último siervo no es un creyente, pero se le llama siervo igual que a los otros. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de todos los que se identifican con Jesús. Así que Jesús está en esta parábola para que entendamos que no todos los que están en una iglesia
podríamos decir hoy en día, no todos los que se identifican con Jesús son realmente creyentes. Así que en esta parábola Jesús habla de un señor que lo representa a él, por supuesto, que se va de viaje y tiene una similitud obviamente, ¿no? Por supuesto, con cuando Jesús asciende a los cielos. Este hombre se va de viaje, pero la característica que tenía el viaje, en primer lugar, es que era un viaje lejos, eso da la expresión de esa palabra, no un viaje cerca, sino de un viaje muy lejos, lo cual, al irse tan lejos, no sabe cuándo va a volver. Y en segundo lugar, los viajes en ese momento tenían la particularidad que aunque vos supieses en qué fecha querrías llegar, nunca sabés si vas a llegar, porque los viajes eran muy difíciles. Ejemplo, lo vemos Pablo yendo a Roma, ahí preso en Hechos 27, ¿cuántas cosas le pasan? 10.000 cosas, ¿no? Queda naufragando en el mar, tienen que ir a un puerto que no esperaban ir, le pasan un montón de cosas. O sea, cuando una persona salía de viaje ni sabía si volvía, y si volvía ni sabía cuándo iba a suceder. Hoy en día es distinto, ¿no? Aunque puede fallar, pero normalmente una persona dice, bueno, el micro llega el sábado a las 3 de la tarde, normalmente llega a las 3 de la tarde. El avión llega el domingo a las 10 de la mañana, normalmente llega el domingo a las 10 de la mañana. Vos vas en tu auto y decís, voy a estar hoy a las 10 acá, normalmente estás a las 10 acá. O sea, los viajes son bastante seguros, pero en ese momento no. Así que este hombre se va y no sabe cuándo va a volver. Entonces este hombre reparte bienes a sus siervos. Ahora, estos bienes que reparte no es para que los guarden en el bolsillo, en un banco. Estos hombres no son policías, sino es para que trabaje sus bienes. Una de las cosas que hacían los siervos, los esclavos, esa es la palabra siervo, es trabajar los bienes de su amo. Ejemplo, José con Potifar. ¿Qué hacía José? Trabajaba los bienes de su amo. Bueno, acá estos siervos tenían que trabajar los bienes de su amo y darle ganancias a su amo. Así que dice que reparte talentos, 5, 2 y 1. La palabra talento no sabemos cuánto dinero es, porque talento es un peso, es como decir un kilo. Bueno, depende, 1 kilo de oro, 1 kilo de cobre, 1 kilo de pluma, digamos, ¿no? El valor es distinto. El peso es el mismo, pero el valor es distinto. Bueno, no sabemos, los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuánto era este dinero. Algunos hablan de millones de dólares, otros hablan quizá de algunos miles de dólares. Pero bueno, el punto es que este hombre da una gran cantidad de dinero a sus siervos para que ellos lo trabajen. Pero, noten esta frase clave para entender la parábola, es que le da según su capacidad, literalmente según su propia capacidad. Y esto es importante para entender la parábola. El punto es que el Señor conoce lo que cada siervo puede hacer y entonces le da a cada uno conforme a lo que puede hacer. Es como que vos te vas de tu casa y tenés 3 hijos, uno de 5 años, uno de 10 y uno de 15. Bueno, al de 5 le pedís que ordene los juguetes. Tiene la capacidad para hacerlo. Al de 10 que lave los platos. Al de 15 que corte el pasto. Si cuando volvés el de 5 no cortó el pasto, no le vas a decir nada, porque no tiene la capacidad para enchufar una máquina, no puede hacer, es peligroso. Pero si no ordena los juguetes, está en problemas. Entonces, esta es la idea. El Señor sabe la capacidad de cada siervo y entonces le da conforme a su capacidad. Bueno, el punto acá de los talentos que el Señor hace referencia no son necesariamente lo que nosotros llamaríamos dones espirituales. Sabemos que cuando una persona cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, Dios te da dones para que vos sirvas en la iglesia, ¿no? Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para el provecho de otros, es la idea. Pero acá Jesús no está hablando de dones, no, en ningún momento es el contexto, ni se habla en los evangelios de esto. Por lo tanto, el talento acá no es lo que llamaríamos don espiritual, sino es lo que el Señor te da de manera general. Podríamos decir que los dones son talentos, sí, pero también tu dinero es talento, tus bienes, tus capacidades, tu estudio, tus habilidades, tu familia, tu salud, tus pruebas. Todo eso son dones, son regalos que Dios te da. Dios te dio un auto, bueno, es un don que Dios te ha dado. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. Si una persona que no tiene auto, un día que está lloviendo, hace mucho frío, quizás no puede llegar a la iglesia, bueno, quizás Dios no le demande tanto, no podía llegar. Pero si vos tenés un auto, es distinto.
Dios te va a pedir cuenta de eso. Es un don que Dios te ha dado, es un regalo. Y Dios te va a pedir cuenta. Dios te prosperó económicamente y tenés abundancia. Dios te va a pedir cuenta. Dios te dio la capacidad de aprender, la habilidad. Hay personas que son muy habilidosas. Yo leo esto y me queda enseguida. Yo hago tal cosa y lo aprendo enseguida. Bueno, Dios te va a pedir cuenta de eso. Es un don que Dios te ha dado. Dios te va a pedir cuenta. Así que Dios le reparte dones, lo que nos da la idea que Dios nos da a todos nosotros distintas capacidades, distintos regalos, distintas cosas materiales, de intelecto, etc. Y un día nos va a pedir cuenta. Pero la cuenta que Dios nos va a pedir, nunca nos va a pedir Dios más de lo que nos ha dado. Por lo tanto, el punto acá es que nosotros no somos todos iguales. En un sentido, a veces se hace mucho el tema de la igualdad. Bueno, en un sentido somos todos iguales, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, todos los que estamos acá, sin importar nuestra edad, nuestro sexo, no importa, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los que estamos acá, que somos creyentes, fuimos salvos de la misma manera, todos por arrepentimiento y fe en Cristo. Todos los que estamos acá estábamos perdidos de igual manera. O sea, hay igualdades, pero en otro sentido no somos iguales. A todos los que estamos acá tenemos distintos ingresos. Todos los que estamos acá tenemos distintas habilidades. Todos los que estamos acá tenemos distintos niveles de aprendizaje, distintas situaciones familiares, etc. Y Dios nos va a pedir a todos nosotros conforme a lo que nos ha dado. Para dar un ejemplo, alguien ha escrito, un biógrafo, ha escrito sobre la vida de Lutero, ha escrito lo siguiente respecto a su predicación. Dice este hombre: Lutero fue uno de los mayores predicadores de la historia cristiana. Dice, entre 1510 y 1546 predicó alrededor de 3.000 sermones. Esto sería aproximadamente que predicaba varias veces por semana y a menudo 2 o más veces por día. O sea, Lutero predicaba 2 sermones por día. Dice John Piper, hablando de Lutero, predicó 117 sermones en Wittenberg en 1522 y 137 el año siguiente. En 1528 Lutero predicó casi 200 veces y de 1529 tenemos 121 sermones. Así que sacando el promedio de estos 4 años, Lutero predicó un sermón cada 2 días y medio. Yo leo esto y me siento un miserable, ¿no? Este hombre, impresionante, impresionante. Pero Dios no me dio las capacidades de Lutero. Entonces, claro, miro ese ejemplo y me estimula, por supuesto, claro. Me estimula a esforzarme más. Pero nunca voy a hacer lo que él hizo. Porque no tengo esa capacidad. Ni Dios me lo va a pedir tampoco. Spurgeon se dice que leía 5 libros por semana. Bueno, Dios no me va a pedir cuenta de eso. Hace poco, cuando falleció el pastor MacArthur, sacaron un montón de personas, ¿no? Todo lo que él ha hecho, ¿no? En su historia. Y impresionante lo que hizo. No sé cuántos libros escribió, una cosa, pero te sentís un miserable. Pero está bien, Dios no me va a pedir cuenta de eso. Miro su ejemplo, me estimula, pero no me va a pedir cuenta de eso. Dios me va a pedir conforme a lo que Él me ha dado. Por lo tanto, yo no debo deprimirme cuando no puedo hacer lo que otro hace. Porque Dios no me dio esa capacidad, no me tengo que deprimir. Miro a Lutero y digo, wow, qué impresionante. Me bendice ver su esfuerzo y me estimula a esforzarme, pero no me deprimo porque no predico un sermón cada 2 días y medio. Ni porque traduje la Biblia al español. No me deprimo, está bien. Me estimula. Tampoco siento envidia de Lutero. Porque Dios le ha querido dar algo a esa persona y me ha querido dar algo a mí otra cosa. Y lo mismo a vos. A vos Dios te ha querido dar algo y no tenés que envidiar a tu hermano. Dios te ha querido dar eso que vos tenés. A veces nosotros pensamos, ¿no? Si yo tuviese la plata que tiene mi hermano, en realidad yo usaría todo este dinero para sustentar no sé cuántos misioneros y haría esto con el dinero y haría esto. ¿Y qué haces con el dinero que tenés? Dios no te va a pedir cuenta por el dinero que le dio a tu hermano, te va a pedir cuenta por el dinero que tenés vos. Si yo tuviese auto como tiene mi hermano, estaría visitando a todo el barrio. Bueno, pero Dios no te dio un auto. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? Y si tuviese la casa que tuviese mi hermano, haría
pero no te dio su casa. O sea que Dios te va a pedir cuenta por lo que te dio a vos. Entonces yo no me puedo excusar. Dios te ha dado a vos dones, talentos, y Dios nos pide que seamos buenos administradores. El punto no es qué hace tu hermano con lo que Dios le dio. El punto es qué haces vos. Como la típica, ¿no? Estamos viendo un partido de fútbol y decimos, yo ahí la hubiese picado. Pero voy a jugar al fútbol y no puedo ni leerlo a la pelota. Es fácil, nosotros siempre con lo que tendría el otro haríamos un montón de cosas, ¿no? Esa es la realidad. Si yo tuviese la capacidad de estudiar como tiene tal persona, tendría 2 PhD. Pero como no tengo, no hago mi devocional. No. Si yo tuviese los hijos que tiene otra persona, seguramente haría tal o cual cosa. Pero no los tenés. De vuelta, tenemos que ser conscientes de eso. Pienso en las madres a veces, ¿no? Bueno, pero yo tengo tantos hijos y hago tal cosa. Bueno, todas las madres que están acá tienen distintas capacidades. Y Dios no te va a pedir por lo que hizo la otra madre con 5 hijos o 10 hijos. O con lo que hizo, no sé, la mamá de Spurgeon. Dios te va a pedir cuenta por las capacidades que te dio a vos. Y hay madres que con 10 hijos hacen tantas cosas y madres que con un hijo pueden hacer tantas. Y no estamos ahí peleando ni sintiéndonos orgullosos. Mirá todos los hijos que tengo yo, bueno, pero a vos Dios te dio esa capacidad. A otra persona le dio otra capacidad. Entonces Dios nos va a pedir conforme a nuestra capacidad. Entonces no tenemos que excusarnos. Eso es lo que va a hacer ahora después este siervo. Pero no tenemos que excusarnos. No estés mirando lo que Dios le dio al otro. Dios sabe por qué no te dio un auto. Y por qué a tu hermano le dio 3 autos. Él lo sabe. Tranquilo. Y no te tiene que importar. Solo tienes que ser fiel con lo que Dios te ha dado. También pienso que mata el orgullo. Porque también puede suceder que vos hacés más que otro, pero no sos fiel. Por ejemplo, imagínate, yo voy a una iglesia donde nadie sabe leer. Y entonces, con mi capacidad de lectura de hoy, voy a una iglesia donde nadie sabe leer y leo un versículo por día. Bueno, nadie sabe leer. En 2 semanas leí 14 versículos. En 3 semanas quizás leí, depende del libro de la Biblia, quizás leí un capítulo de la Biblia. Y en un año leí más que todos ustedes, porque ninguno sabe leer. Pero yo fui infiel. Porque yo puedo leer más que un versículo por semana. O por día. Entonces, Dios te ha dado ciertas situaciones, dones, talentos, capacidades, situaciones de vida, y Dios te va a demandar por eso. Dios no nos va a pedir más de lo que nos dio. La segunda verdad fundamental que nos ayuda a enfocarnos en el servicio es saber que el Señor nos pedirá cuenta según nuestro esfuerzo y no nuestro resultado. O sea, lo primero que nosotros necesitamos entender es que Dios no me va a pedir más de lo que me ha dado, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor me pedirá cuenta por mi esfuerzo y no por los resultados. Noten conmigo el versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y ahora el Señor empieza a resaltar la diligencia de estas personas. Si ustedes miran en el versículo 16, hay una palabra acá que no se traduce, tampoco la traduce la Biblia de las Américas, no sé por qué, pero es la palabra enseguida, inmediatamente, al instante. Si miran la versión, la Biblia textual, sí le agrega esta palabra, dice, enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Esta palabra enseguida, al instante, inmediatamente, nos hace resaltar la diligencia de este siervo. Incluso cuando nosotros leemos la parábola, nos da la idea de que esta persona, así leyéndola así, de corrido, pero apenas la leemos, nos da la idea de que esta persona, casi que así como agarró los 5 talentos, salió corriendo a trabajarlos. No esperó 2 semanas, no es que le dio 5 talentos y dijo, bueno, este señor se va a tal lugar, bueno, quizás por lo menos va a tardar tanto, así que arranco el lunes, arranco la semana que viene. Me voy a tener unos días de descanso, porque voy a tener después más trabajo, y después me pongo las pilas. No.
casi que nos da la idea de que este hombre salió corriendo y empezó a trabajar. Y usa la palabra ahí, negoció, que nos da la idea, negociar, de que comerció, para eso usa esa palabra muchas veces, para los comerciantes. O sea, el punto es que trabajó con ese dinero. No es que agarró los 5 talentos, fue al casino, dijo 5 talentos al rojo. Salió el rojo, listo, ya está. Gané otros 5 talentos y ahora no. Negoció no es que los apostó. Negoció es que trabajó. Nos da la idea, de vuelta, de quizás un comerciante. Esta persona supongamos que es un mecánico, así que agarra ese dinero, compra un auto, lo restaura, lo vende. Con lo que lo vende compra ahora 2 autos y los restaura y los vende y compra 3 y así. Es diligente. Compra una casa, la reforma y compra un terreno y construye 4 casas y así. Todo el tiempo se mantiene trabajando este hombre. Y el versículo 17 dice, asimismo, de la misma manera es la idea. O sea, el punto es que el que tuvo 5 talentos, salió corriendo y empezó a trabajar a full. Y este hombre lo mismo, el de 2 talentos, hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Quizás el de 5 talentos compró un BMW, el de 2 talentos compró un Volkswagen. Pero no importa. El punto es que ambos compraron un auto, lo restauraron. La única diferencia fue quizás el valor del auto. O uno compró una casa de 4 ambientes, otro de 2, no importa. Pero el punto es que la diligencia de estas 2 personas fue exactamente la misma. Lo cual el punto del Señor Jesucristo es que cuando esperamos, el Señor nos da a todos nos dio talentos distintos, capacidades distintas, cuando nos salvó y todavía el Señor no volvió. Por lo tanto, no esperamos de brazos cruzados. No esperamos todos juntos acá, sentados esperando que venga el Señor, tocando la guitarrita, como le gusta a Santi decir. No esperamos acá haciendo nada, no. Nos matamos. Y esa es la idea de la diligencia. Nos esforzamos al máximo. Casi que no podemos esperar. El Señor nos salva y ahora salimos con todo a servir al Señor. Me dio un auto al Señor y pienso de qué manera puedo usar este auto para servirlo. Sabemos, ha sucedido en la fundación de esta iglesia y en otras iglesias. Bueno, yo no sé ni predicar, no tengo mucho conocimiento de teología, pero puedo llevar a alguien que predique. Así que lo voy a hacer para que se funden iglesias. Yo tengo 2 talentos, un auto y un registro. Eso es todo lo que sé hacer. Bueno, no importa, voy a llevar a una persona para que comparte el evangelio. No tengo la capacidad hoy de enseñar la Biblia, pero y Dios me dio una casa. Voy a disponer de mi casa para que en mi casa sea un lugar donde se enseñe la Biblia. Y quizás no lo pueda hacer yo, pero lo voy a poner las condiciones. Y que en mi casa haya una reunión de discipulado. El Señor me dio un auto, no me lo dio para que lo lustre, lo lave y lo tenga ahí y todos pasen y me digan, wow, mira qué auto. No. Estoy pensando. El Señor me prospera económicamente, bueno, ¿de qué? Pero no me dio ni llamado ni dones para ser pastor. Bueno, ¿puedo sustentar a otros pastores? ¿Puedo ayudar a hermanos a que estudien la Biblia? ¿Puedo regalar libros? ¿Puedo? Etcétera, cada uno sabrá. Pero el punto de la diligencia es que el amo cuando le da los talentos no le da instrucciones precisas. Bueno, quiero que vayas, compres ese auto. No. El punto es que este hombre fue diligente. Y el punto es que cuando Dios te dio cosas, de vuelta, no solamente dones, lo cual también lo incluye, por supuesto, sino lo que sea que el Señor te haya dado, vos estás pensando ya. Dios me dio algo. De vuelta, quizás lo más ilustrativo, ¿no? Dios me dio, no sé, la capacidad de tener un auto. Bueno, ya estoy pensando cómo lo puedo usar para el reino de Dios. Dios me dio la capacidad hoy, no sé, de estudiar inglés. Bueno, ¿de qué manera puedo usarlo para el reino de Dios? Ya estoy pensando. Quizás puedo traducir libros, quizás puedo hacer esto. Estoy pensando. Dios me dio, no sé, lo que sea, la capacidad de ser madre o padre. Bueno, ¿de qué manera puedo usar esto para el reino de Dios? Dios me dio la capacidad de ser soltero. Bueno, ¿de qué manera puedo glorificar a Dios con mi soltería? ¿Se entiende? O sea, y ahí está el punto. Dios no vas a encontrar en la Biblia que Dios te diga, bueno, levantate mañana a las 10 de la mañana. No va a decir eso. Vos tenés que ser diligente. Vos tenés que pensar que todo lo que Dios te da, tu familia, tu salud. Hoy tengo salud, mañana no sé si la voy a tener. Tus hijos, todo lo que Dios te da, son regalos que debes usarlo. Y vos debes pensar de qué manera.
Obviamente, en comunión con el Señor, leyendo las Escrituras, pidiendo consejo. Pero vos tenés que pensar de qué manera. Ahí está la diligencia. Aún yo pienso que una iglesia pequeña puede ser un talento. Porque si una iglesia de 500 personas te demanda quizás otros esfuerzos. Y una iglesia pequeña quizás te permite, no sé, estudiar más, o te permite enfocarte más en una cosa, o te permite, no sé, nosotros nos conocemos entre todos. Hay iglesias grandes donde hay personas que vienen, y ha sucedido, por 4 meses a la iglesia, y alguien le dice, bienvenido, ¿es la primera vez que venís? A nosotros nos pasa eso. Te puede pasar un domingo quizás que faltaste y vino una persona nueva, pero no te pasa eso. Bueno, es una bendición. Es una bendición que nosotros podamos conocernos entre todos. Todos los que estamos acá, y los que vivimos en Buenos Aires lo sabemos, Dios te da el privilegio de vivir en este lugar donde no viajás 2 horas a tu trabajo de ida y 2 horas de vuelta. Tenés mínimo, todos los que estamos acá, mínimo tenemos 3 horas por día de viaje. De más, mínimo. ¿Qué hacemos con esas 3 horas? Todos los que hemos trabajado en Buenos Aires sabemos que una persona en Buenos Aires pierde por lo menos 3 horas de su vida viajando. Aunque también las pueda aprovechar, ¿no? Leyendo, etcétera, ¿no? Pero digamos, él tendrá que ver qué hace con ese talento. Pero nosotros tenemos la capacidad que no viajamos 2 horas. ¿Qué hacemos? Bueno, es un talento. Ahora, yo no voy a encontrar que Dios me habla en un sueño y me va a decir, bueno, como yo te doy 2 horas de trabajo, quiero que hagas con esas 2 horas. No. Yo tengo que pensar. Yo tengo que ser diligente. Hoy esta es mi situación de vida. Bueno, ¿de qué manera puedo glorificar al Señor? Pero ahora tenemos el primer contraste, ¿no? O sea, hasta ahora es como que todo da igual. El Señor se va, llama a todos y a todos le da según su capacidad. Y se va. Pero ahora tenemos el primer contraste. Pero, no tenía ahí en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acá hay un contraste con los otros 2 siervos. Este hombre no hace nada con lo que el Señor le da. En ese tiempo, cavar y esconder un tesoro era la manera de cuidarlo. O sea, no podías poner alarma en tu casa ni nada de eso. No podías comprar una caja fuerte. La caja fuerte era esconder, ¿no? Por eso la parábola del tesoro escondido. Alguien lo escondió, no sé, se murió. Este hombre compra el terreno y estaba el tesoro ahí. Así que este hombre, para que no se lo roben, lo esconde. Pero Dios no se lo dio para que lo esconda. No se lo dio como una manera de no perderlo. Si no se lo dio, este hombre se lo dio para que trabaje. El Señor se lo dio para que trabaje. Y mientras él está afuera, alguien haga rentable su negocio o sus bienes. Y es llamativo que el que lo esconde es el que le dio un talento. ¿Por qué es llamativo? Si yo te doy 1.000 pesos y te digo, ¿me los guardás? Quizás los metés en la billetera o en el bolsillo y me decís, toma, está bien. Si yo te doy $100.000, no vas a decir, bueno, llevo a casa y los tiro arriba del... ¿no? No vas a hacer eso. Lo cual esperaríamos que el que lo esconda es el que tiene 5 talentos. Porque si este hombre pierde 5 talentos, pierde un montón de plata. Pero el que lo esconde es el de un talento. Y también nos llama la atención, porque pienso que muchas veces las personas que menos se comprometen en servir al Señor son los que menos tienen. Si yo pudiese predicar como fulano, ¿sabes lo que haría? Estaría todo el día predicando. Si Lutero predicó un sermón cada 2 días, yo predicaría 2 sermones por día. Pero como Dios no me dio la capacidad de Lutero, entonces no hago nada. Ni siquiera leo la Biblia. Si yo fuese pastor, estudiaría 20 horas por día y las otras 4 las dedicaría a orar. Pero como no soy pastor, ni siquiera oro. Muchas veces las personas que más se excusan en servicio son los que menos tienen. Como Dios no me dio, y de vuelta miramos al otro, como Dios no... Mira, si yo tuviese la plata que tiene este, ¿sabes lo que haría? Pero como no la tengo, no hago nada. Ni siquiera ofrendo 10 centavos. Si yo tuviese los hijos que tiene este, así empezamos, nos excusamos. Si uno empieza a rastrear quiénes son los que menos sirven en la iglesia, muchas veces son los que menos tienen. Pero en un sentido, tranquilo, si vos tenés menos, Dios no te va a pedir cuenta de tanto. En Santiago capítulo 3, versículo 1, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tranquilo, si todos los que enseñamos la Biblia, Dios nos va a pedir más cuenta. Y si Dios no te llamó a enseñar la Biblia, tranquilo, en un sentido, Dios no te va a pedir cuenta de tanto.
Tranquilo. Entonces, si vos no tenés la capacidad de servir en 5 ministerios, bueno, Dios no te va a pedir cuenta por eso, pero te va a pedir cuenta por uno. Y si vos no terminaste la primaria, Dios no te va a pedir cuenta de por qué no estudiaste griego o hebreo, o por qué no escribiste 5 comentarios. Tranquilo. Dios no te va a pedir cuenta por eso. Pero eso no es una excusa para no hacer nada. Si yo estuviese soltero, bueno, pero no lo estás casado, es una bendición. Si yo no tuviese tantos hijos, pero los tenés. Entonces, de vuelta, el punto es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? No te excuses porque Dios no te dio tanto. Generalmente la excusa más que más se suele ver es, yo no sé tanto de la Biblia. Bueno, podés aprender, quizás no vas a llegar a un gran conocimiento, podés aprender en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco es una excusa. Bueno, servir al Señor de vuelta de otra manera. Yo no puedo enseñar, pero bueno, poner las condiciones para que otros lo hagan. Así que vemos 4 verdades que nos van a ayudar a enfocarnos. En primer lugar, dijimos que el Señor no nos pedirá cuenta o no nos pedirá más de lo que nos dio. En segundo lugar, el Señor nos pedirá cuenta según nuestro esfuerzo, no nuestros resultados. En tercer lugar, el Señor nos recompensará por lo que hicimos. Noten versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. De vuelta, no se dice cuánto tiempo exacto, pero nos da la idea quizás de que tardó más de lo esperado. Fue mucho el tiempo, lo cual también nos ayuda a entender de que estas personas tuvieron tiempo para trabajar. Y también nos da la idea de que estos siervos que sirvieron, no es que apostaron todo al rojo y no hicieron más nada. No, estas personas se mantuvieron, o sea, todo este largo tiempo que el Señor tardó en venir, se mantuvieron trabajando de manera diligente. Trabajaron, incansablemente hasta que el Señor vino. Y ahora el Señor viene y les pide cuentas. Y comienza por el que le dio 5 talentos. De vuelta, lo cual nos da la idea quizás de Santiago 3:1, ¿no? Al que más se le da, más se le va a demandar. Y llegando, nota el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y la expresión que se usa acá, por cómo están las palabras, nos da la idea de que este hombre le brillan los ojos. Literalmente dice así, Señor, 5 talentos, la cantidad de talentos se pone siempre al principio. Señor, 5 talentos me entregaste. Y luego se usa una expresión, es una expresión de, he aquí, de asombro. He aquí, otros 5 talentos he ganado. Lo que este hombre hace es como cuando vos le decís a tu nene, o a tu hijito, ¿no? Me voy, quiero que ordenes. Y cuando volvés, te llama, papá, mira, vení. Casi que le brillan los, mira lo que hice. Y entras al cuarto y está todo ordenado. Ahora, tu nene no te lo dice como jactándose, papá, vení, mirá. No es esa la idea. El asombro, mirá, papá, hice lo que me pediste, ¿no? Contento. Bueno, esa es la idea. Señor, mirá, me entregaste 5 talentos, mirá, Señor, mirá. Otros 5 talentos he ganado. Y el Señor le dice, versículo 21, bien, buen siervo y fiel. Y ahora viene el que le dio 2 talentos y las palabras son exactamente las mismas. Acá en el versículo 22 la Reina Valera le agrega sobre ellos, pero si vos mirarías las palabras son exactamente las mismas. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Bueno, la Reina Valera agrega sobre ellos, pero no dice sobre ellos. Es la misma expresión, 2 talentos. Y las palabras son las mismas. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta acá, las palabras son las mismas. Lo único que cambia, si miraríamos las palabras textuales, lo único que cambia es 5 por 2, es lo único que cambia. O sea, me diste 5 talentos, te di 5, me diste 2, te di 2. Es lo único. Todo lo demás es lo mismo. Y la recompensa, lo que el Señor le responde, es lo mismo. No es que le dice al que le dio 5 talentos, excelente, y al que le dio 2, muy bien. No. Las palabras son textuales iguales. Bien hecho, buen siervo y fiel.
La Biblia nos dice que los creyentes vamos a recibir recompensas por lo que el Señor nos ha dado. No lo vamos a leer ahora, pero 1 Corintios 3, 12 al 15 habla de las recompensas. La Biblia habla de lo que llama el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes daremos cuenta, no por nuestros pecados, porque todos los pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz, sino por lo que hicimos con lo que el Señor nos ha dado. Lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo no son los pecados, sino nuestra fidelidad. Y la recompensa va a ser por si fuimos o no fuimos fieles. Ese es el punto. Dios no le dice, el Señor acá le dice, bueno, 2 talentos, está bien, pero mirá que aquel me dio 5. No importa. La recompensa de la cual habla acá, se debate mucho sobre qué es la recompensa, pero muchos estudiosos coinciden en que es probable que la recompensa sea lugares de autoridad en el reino milenial y en el reino eterno. Es probable que nuestra fidelidad acá en la tierra implique más fidelidad en el reino eterno. La Biblia nos habla de que en el cielo, que el cielo va a ser la tierra restaurada, en el cielo habrá reyes. Por ejemplo, en Apocalipsis 21 dice que los reyes de la tierra traerán su adoración a Dios. ¿Quiénes van a ser esos reyes? Bueno, no lo sabemos, pero probablemente personas que hayan sido fieles en la tierra. La Biblia dice, por ejemplo, que a los 12 apóstoles se les va a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo cual nos da a entender de vuelta que probablemente nuestra fidelidad acá en la tierra va a ser recompensada con quizás grados de responsabilidad en el cielo. Bueno, eso no va a traer envidia, ya lo dijimos, porque en el cielo no va a haber pecado. Tampoco es que algunos van a tener más gozo que otros, porque el gozo no va a ser por lo que tengamos, sino por poder estar en la presencia del Señor. Pero sí, de cierta manera, va a ser una bendición poder tener más responsabilidad en el reino eterno. Pero la recompensa acá, de vuelta, es por la fidelidad, porque a los dos se le da lo mismo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Lo cual nos ayuda a ver que nosotros, no importa cuánto vos hiciste, el punto es qué tan fiel fuiste. El Señor Jesús dice en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, va a venir alguien que fue fiel y predicó por todo el mundo, y no sé, de vuelta, pensamos en Lutero, un hombre que se la jugó por el Señor. Él no fue martirizado, pero se la jugó, él podía haber sido martirizado. 100 años antes, otros fueron martirizados, exactamente igual que Lutero, o que Lutero podría haber sido martirizado. Se la jugó, y Dios le va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero va a venir otro, al que Dios no le dio los talentos que Lutero, y lo único que hizo fue servir fielmente en recibir a las personas cuando llega a la iglesia. Preparar su corazón, orar al Señor, levantarse temprano, buscar al Señor en comunión y estar ahí y tratar de ser fiel en agradar al Señor cuando recibe a las personas. Y lo que va a escuchar Lutero y lo que va a escuchar esta persona va a ser la misma. Dios no le va a decir, bueno, vos no predicaste tanto como este. No, porque yo no te di esos dones. Lo que le va a decir es lo mismo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Si vos diste un vaso de agua a un creyente, por cuanto lo hiciste para el Señor, vas a tener recompensa. Lo cual nos ayuda a ver que no es que los que van a recibir recompensas necesariamente van a ser solamente los que predicaron, los evangelistas y los que dirigen la alabanza. No. Cualquier persona que haya servido fielmente al Señor sin importar el lugar o la magnitud de su ministerio, va a ser recompensado. Aún nosotros vemos este patrón en esta vida. Por ejemplo, la Biblia dice que los diáconos que sirven fielmente al Señor ganan un grado de honra, digamos. La Biblia dice que los pastores son personas que han sido fieles antes de ser pastores. Lo que ha sucedido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Por lo cual, una persona que llegó a ser pastor, es no solamente porque Dios le ha dado dones y llamado, sino también porque ha sido fiel, y esa fidelidad ha sido comprobada. O sea, aún la fidelidad en esta tierra, nuestra fidelidad hoy en servir al Señor, nos trae beneficios, nos trae más grado de responsabilidad, por supuesto. Una persona que de vuelta sirva al Señor fielmente recibiendo personas, lo más probable es que quizás tenga más grado de responsabilidad. Quizás nunca predique porque no tiene dones para eso, pero tenga más grado de responsabilidad. Bueno, mucho más en el cielo. En cielo no es tierra nueva.
La Biblia dice que nosotros acá en la tierra hacemos tesoros en el cielo. ¿De qué manera? Bueno, probablemente tenga que ver con esto. Con que si nosotros no hemos sido fieles y el Señor le dice sobre poco has sido fiel, pero si miramos quizás le dio millones de dólares. Pero en comparación a las responsabilidades que tenemos en el cielo van a ser pocas. Nada. Y el punto no es cuánto, el punto es la fidelidad. Y el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Algunos estudiosos hablan de que esta palabra gozo es gozo, pero podría referirse quizás a una fiesta, a que esta persona entra y ahora cuando el Señor viene, el Señor lo invita, lo sienta en su mesa y comparte con este siervo todo, no sé, las alegrías, todo lo que este siervo, me imagino, le cuenta a este señor todo lo que él hizo cuando él no estuvo, ¿no? Como un nene que te cuenta cómo ordenó los juguetes. El Señor te va a recompensar. No te va a recompensar por lo famoso que ha sido tu ministerio. Eso ni importa. Ni le importa al Señor eso. Lo que le importa es qué tan fiel hayas sido. Porque quizás muchas personas muy famosas no van a ser tan recompensadas. No lo puse acá, pero hace un tiempo leí, ¿no? El libro de Randy Alcorn, cómo él cuenta de que cómo lo recibió un portero en un hotel, creo que era. Y este hombre, Randy Alcorn, siendo un pastor muy conocido y escritor de muchos libros, este hombre dice que este portero le llevaba las maletas a Randy Alcorn con fidelidad, y Randy Alcorn dice, probablemente cuando estemos en el reino eterno, quizás yo lleve sus maletas. Qué hermoso. Porque lo que se va a medir va a ser la fidelidad. Así que dijimos 4 verdades que nos ayudarán a enfocarnos. En primer lugar dijimos que el Señor no nos pedirá más de lo que nos ha dado. Versículos 14 y 15. En segundo lugar, el Señor nos pedirá cuenta según nuestro esfuerzo, no nuestros resultados. En tercer lugar, el Señor recompensará lo que hayamos hecho para Él. Y en cuarto y último lugar, el Señor castigará a los que le rechazaron. Podría ponerlo, pero no lo puse para no confundirlo. El Señor castigará a los que no le sirvieron. Pero podrías entender que nos salvamos por servir al Señor, y no es así. Entonces, podemos decir que el Señor castigará a los que le han rechazado. Noten versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora nuevamente vemos el contraste. Y acá es donde más le dedica la parábola. Y es impresionante cómo este hombre le echa la culpa a su amo. Impresionante. Notamos la incomodidad, ¿no?, de este siervo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. A este hombre le carcome la conciencia, pero le echa la culpa a su amo. La palabra duro ahí es inflexible, riguroso, inmisericordioso, severo. Un hombre que siega donde no sembró, casi que lo acusa a este señor de ladrón. Señor, vos sos tan duro que vos tomás para vos lo que ni siquiera te corresponde. Este hombre está diciendo que este señor es como Faraón. ¿Recuerdan lo que hizo Faraón? Les pide a los judíos que le den el mismo resultado, pero ahora sin darle la paja para hacer los ladrillos. Este hombre acusa a su señor de ser como Faraón. Pero es mentira. Porque Dios, ¿cómo le dio a cada uno? Según su capacidad. Este hombre tenía la capacidad para hacer que su talento reprodujese más. Pero no lo hace. Se excusa. Incluso el Señor le dice, si mirá, ni siquiera te estaba pidiendo a vos que te di uno, ni siquiera te estaba pidiendo 2 talentos. Si vos hubieses puesto esto en el banco y me hubiese dado, aunque sea algunos intereses, ya hubiese sido suficiente. Y esto refleja, este último siervo, refleja las excusas de las personas para no venir a Cristo. Todos los que entienden la doctrina, que están en una iglesia y no son creyentes, pero entienden la doctrina de la predestinación, generalmente dicen, bueno, yo en realidad no creo porque Dios no me eligió. Ahora yo pregunto,
¿Vos no creés porque Dios no te eligió? ¿Y cómo sabes que Dios no te eligió? ¿Viste el libro de la vida? ¿Te levantaste de la mañana y lo viste? ¿Y no estaba tu nombre? ¿Dios te reveló en un sueño que no te escogió? ¿Cómo sabes que no te escogió? Es mentira. Vos no vas a Cristo porque Él no te escogió. Eso es mentira. Porque vos no sabés si Él te escogió o no te escogió. Vos no vas a Cristo porque vos no querés ir a Cristo. Ese es tu problema. Vos no querés ir a Cristo. Porque jamás podés saber si Él te escogió o no te escogió. No lo sabés. Vos no vas porque vos no querés. Yo no creo en el Cristo en realidad porque tuve un primo que decía ser creyente y era un desastre. Bueno, pero muchos creyentes tuvieron padres que fueron peores y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es mentira. No, es que yo en realidad es que no entiendo muy bien, yo no sé leer. Bueno, muchos cristianos en el primer siglo eran analfabetos. No tenés excusa, no tenés excusa. Y de vuelta, este hombre representa a personas que están en la iglesia, pero le están rechazando. Este hombre no es el hijo pródigo, no agarró el talento y se lo gastó en fiestas. Este hombre no fue como el siervo malvado de Mateo 24 que empezó a golpear a sus consiervos. Simplemente no hizo nada. Estuvo ahí escuchando el evangelio domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero no hizo nada. Y cuando venga el Señor quiere poner alguna excusa. No, lo que pasa, Señor, es que no tuve suficiente evidencia. Si hubiese tenido más evidencia, como la parábola de Lázaro y el rico. Pero Señor, si alguno se levantara de los muertos y fuera a predicarle, a Moisés y a los profetas tienen. No tenés excusa. Nota en versículo 26. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor sabe que es excusa. El Señor no le está diciendo que lo que este amo dice es verdad. No. Lo que está diciendo es, bueno, si lo que vos decís es verdad, es peor todavía. Como cuando tu hijo te pone una excusa, ¿no? No, papá, lo que pasa es que tal cosa. Bueno, si es así, peor para vos. Eso es mentira. Pero si fuese así, todavía es peor para vos. Eso es lo que está diciendo acá. No está diciendo que él es malo. Lo está diciendo, bueno, si vos estás diciendo que yo soy malo, entonces peor para vos. Tendrías que haber esforzado más. Es que yo miraba a mi primo, que era un desastre, y yo decía, bueno, un cristiano no puede vivir así. Bueno, justamente, estás dando testimonio de que un cristiano no puede vivir así. Cuando el Señor venga, si vos le rechazaste, no vas a tener excusa. Pienso mucho en todos los que están acá, y no sé quiénes son, por supuesto, pero que no conocen al Señor. Pienso en nuestros hijos muchísimo, que no van a tener excusa. Yo le digo a Cami a veces, cuando hacemos nuestro devocional, y le digo, si vos no te arrepentís y pones tu esperanza en el Señor, el juicio para vos va a ser peor. Va a ser peor. Vos tenés la bendición de haber nacido en una familia cristiana. Y si vos no, y tenés claridad del Evangelio, vos le preguntás si lo sabe, como todos los niños están acá, la mayoría. Cuando el Señor venga no vas a tener excusa. Si vos no te arrepentís, el juicio para vos va a ser peor. No vas a tener excusa. No vas a poder decir nada. No, pero yo, nada. Este hombre no tiene absolutamente ninguna excusa. Pienso en todos los que están acá, nuestros hijos. El Señor va a venir. Y si vos no te arrepentís, no vas a ni una excusa vas a poder decir. No, lo que pasa es que nada. Estuviste acá, escuchaste el Evangelio domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, sin contar la infinidad de veces que otros te lo han predicado y lo has rechazado. Cuando el Señor venga, nada. Noten en versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es el infierno. Ahora, este siervo no es que se fue al infierno por no servir al Señor, no. O sea, como que nosotros nos salvamos por servir, no. El punto acá es que su falta de servicio,
su falta de vivir para el Señor, no solamente servir en la iglesia, su falta de vivir para el Señor daba evidencia de que nunca creyó. Aún sus palabras lo delatan. Lo llama Dios malo. ¿Qué creyente va a decir que Dios es un tirano? Ninguno. Jamás. Ni nos atreveríamos. Pero este hombre dice que lo acusa de maldad. No lo conoce. Nunca es un creyente. La Biblia dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y el punto ahí no es que nosotros nos salvamos por hacer misericordia. Es que cuando hacemos misericordia, demostramos que hemos recibido misericordia. El punto es que cuando una persona vive para sí misma, muestra que nunca ha creído. Nunca ha creído. Y este es el punto de este hombre, nunca creyó. Por eso va al infierno. Nunca puso su esperanza en Cristo. Y por eso Jesús dice, pero al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y tenemos que ser cuidadosos acá. Acá no está hablando que Jesús le saca, hace lo contrario de Robin Hood, ¿no? Le saca a los pobres para darle a los ricos, por le da al que tiene 5 talentos. No. El punto de la parábola es que la negligencia se castiga y la diligencia se recompensa. La negligencia se castiga porque evidencia que no es un creyente. Por eso dice, al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Si vos no tenés nada, no se te puede quitar nada. Pero el punto ahí es que al que nunca tuvo salvación, se le va a quitar, en este caso, porque está hablando de personas que estuvieron en la iglesia, se le va a quitar aún lo poco que tuvieron. Aunque nunca tuvieron salvación, sí tuvieron la bendición de estar en la iglesia y de escuchar la palabra de Dios y de disfrutar la comunión con otros creyentes. Y de cierta manera, como dice Hebreos, de gustar de cierta manera lo que es la salvación, aunque nunca la experimentaron. Lo gustaron, lo vieron, estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron salvos. Bueno, aún eso que tiene, la gracia común se llama eso, aún eso que tiene, le será quitado. Pero al que tiene, le será dado y tendrá más. El punto es, los que tenemos, lo tenemos por gracia. Hemos sido salvos por gracia. Ninguno va a llegar al cielo y va a decir, Señor, mirá, vos me tenés que dejar entrar al cielo por todo lo que yo hice por vos. No, ninguno. Entramos al cielo por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Pero esa gracia, cuando nosotros nos esforzamos en servir al Señor, aún Dios nos recompensará más. O sea, ya con que nosotros, pecadores, entremos al cielo arrastrándonos por la ventana, digamos, ya eso es una cosa impresionante. O sea, que nosotros estemos en el cielo, aunque sea estemos parados en una baldosa, ya sería algo impresionante. Pero el Señor no solo nos salva, aún así nos recompensa, impresionante. Pero ¿cómo me vas a recompensar si en realidad todo lo que yo hice fue porque vos me lo diste? Pero nos muestra la bondad de Dios. Vos me diste los dones, vos me diste las capacidades, vos me diste todo. O sea, yo en realidad lo único que hice fue usar lo que vos me diste. Pero aún lo usé con las capacidades que vos me diste. O sea, no merezco nada. Pero aún a esa persona se le dará más. Y el Señor le dará más autoridad en el cielo y será una cosa impresionante. Lo cual nos anima a nosotros, los creyentes, a servir. Nos enfoca. Todo lo que vos hagas no es en vano. Ni siquiera un vaso de agua, dice el Señor. Ni siquiera un vaso de agua. Así que debemos esforzarnos, hermanos, en servir al Señor. No es en vano. Dios, cada talento que Dios te ha dado te va a pedir cuenta. Pero por último, si vos estás acá, para mí esto es una advertencia para vos. No le rechaces al Señor, no sigas rechazándolo. Porque el día que estés delante de Él, nada. No vas a poder decir absolutamente nada, pero nada. No vas a tener excusa y lo que te espera es la condenación. Por eso si estás acá y no sos un creyente, yo te ruego que ahora mismo te arrepientas. Ponga tu esperanza en el Señor. Si hay algo que no entendés, preguntanos, queremos explicarte. Pero no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos perdón por todas las veces que no usamos todos tus bienes, todos tus talentos que nos das para tu gloria. Perdónanos, ayúdanos a enfocarnos. Cada uno de los que estamos acá, que somos tus hijos, ayúdanos a poder pensar de qué manera podemos usarlo para la extensión de tu reino, por favor, Dios. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro servicio a ti.
Y te ruego por aquellos que están acá que no te conocen, para que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, por favor, Dios. Que tú les des vida, Dios, para que puedan creer en el Evangelio, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.